Damos gracias al Señor que nos permite abrir su palabra. Acabamos de leer nosotros el libro del profeta Isaías, el capítulo 11, versículos 1 al 10, que describen aquella persona que Dios había de enviar a su pueblo, a Israel, con un carácter regio, con un carácter mesiánico, con un carácter de señorío, con un carácter de autoridad. Y ese personaje, el Mesías, el Cristo de Dios, tan esperado por el pueblo, por la nación de los judíos, se describe aquí en este libro del profeta Isaías. Durante siglos los judíos han tenido presente esta promesa de parte de Dios de enviarles ese Salvador, ese Mesías, ese libertador que tomaría toda la autoridad, se convertiría en toda la extensión de la palabra, en el Señor en medio de su pueblo. Ellos habían abrazado esta profecía y hasta el día de hoy ellos siguen esperando el cumplimiento de estas cosas. Para ellos las profecías no han tenido un cumplimiento en la persona de Jesús. Por lo tanto, para ellos Jesús no fue el Mesías, no fue aquel de quien está hablando el profeta Isaías. Para los judíos Jesús fue un profeta más. Sin embargo, para nosotros la iglesia reconocemos la deidad de Jesucristo, reconocemos en Cristo el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Y este es el tema que hemos de considerar, un tema muy importante, el señorío de Cristo, el señorío del Mesías. Acompáñenme a orar. Padre, gracias porque tu palabra abre nuestros entendimientos y alumbra nuestras vidas. Ayúdanos a mirar, Señor, atentamente a lo que hoy tú quieres que la iglesia, Señor, reafirme, lo que otras personas tengan que aprender acerca de esta palabra tuya, Señor, y como dice la Escritura, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, a la gloria tuya. Padre Santo, dirígenos en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Los judíos esperaban a un Adón, es la palabra que ellos utilizan. Adón. De allí se deriva el nombre de Dios Adonai. Adón es la palabra que ellos usan para describir a alguien, a uno que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene dominio, que tiene señorío absoluto sobre todos, sobre todo. Ese es el Adón que ellos miran en las profecías bíblicas. Isaías 11, que nosotros leímos, dice: un vástago retoñará de la raíz de David. Se menciona su origen, de dónde habría de salir este Adón, las cosas que él iba a realizar. Acompáñenme a mirar nuevamente Isaías capítulo 11, con este pensamiento que tienen los judíos. Estamos esperando a un Adón. Estamos esperando a un hombre lleno, a una persona que Dios va a enviar, que tiene toda la autoridad, todo el poder, todo el señorío, algo absoluto. Estamos esperando a ese alguien que describe Isaías con estas palabras. Su origen saldrá del tronco de Isaí, retoñará como un vástago de una raíz que pareciera que está muerta, pero de ahí brotará este vástago, este retoño, y reposará sobre él
Vean la mentalidad. Este es el Adón, este es el Señor que los judíos tienen en mente. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. Algunos dicen estos son los 7 espíritus de los que habla Apocalipsis, los espíritus de Dios. Todo reposará sobre ese Adón, sobre ese personaje que se describe aquí. Y harále entender diligentemente el temor de Jehová, juzgará según la vista de sus ojos. No juzgará, según la vista de sus ojos. Es decir, no se dejará llevar por lo que las cosas aparentan en los ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Ese Adón, ese Señor, decía en toda la extensión de la palabra, dice, juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios, matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Este es el Adón. Este es el Adonai. Este es el Mesías que ellos tienen en mente. Decía que Adonai es el nombre derivado de Adón, y este es el nombre que le dan al Mesías, al ungido de Dios, al amo. Fíjense bien, dicen ellos, él es el amo de nuestro pueblo. Ese Adón es el amo de nuestro pueblo. Es un Señor por excelencia. Es el Señor del universo. Como Él no hay otro. No hay otro, ni en el cielo ni en la tierra. Porque todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio está sobre ese Adón, dotado de todo el espíritu de Jehová, y esto es lo que va a hacer. Es el título, escuchen esto, es el título de mayor dignidad, de mayor respeto, Adón. Nosotros en nuestra cultura occidental utilizamos la palabra Señor. Adón significa para ellos, equivale al Señor que nosotros utilizamos. Pero ellos no usan la palabra como la usamos nosotros. De repente tocan a la puerta, sale uno de nuestros hijos, se asoma y nos dice, papá, te busca un señor. Ellos no usan la palabra Señor como la usamos nosotros. Porque para ellos, Adón, para ellos el Señor solamente es uno. Oye Jehová, oye oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Adonai solamente es uno, solamente hay un Señor. Ellos no utilizan la palabra Señor, ellos utilizan, ¿alguien sabe? Varón. Vino un varón, no dicen vino un Señor, vino un varón. No dicen el Señor, no, vino un Señor. No, ellos no usan este término como nosotros lo utilizamos, porque recalco, es el título de mayor dignidad, de mayor respeto. A nadie le llaman ellos, los judíos, a nadie le llaman Señor. No usan ese título, ¿sí? Isaías 9:6 describe también cómo sería ese señorío. En el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, acompáñenme por favor a recordar estos textos. Isaías 9, versículo 6, un texto sumamente conocido, dice en esta partecita, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, ese Adón, el principado sobre su hombro. Esto significa el gobierno descansará sobre sus hombros. Él es el único gobernante supremo, absoluto, lleno de autoridad en el universo entero. 9:7 dice, Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio, es decir, su imperio se extenderá, eso es lo dilatado, se extenderá, la paz no tendrá término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice el profeta Isaías.
Miqueas 5:2 es otro texto que ustedes también conocen, Miqueas 5:2, en donde se habla de ese Adón, de ese Señor que Dios había de enviar a su pueblo Israel, y dice la profecía, Miqueas 5:2, mas tú, ya se nos dijo su origen de Isaí, se nos dice el lugar de donde van a ser, mas tú, Betlem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá. ¿Qué dice ahí? De ti me saldrá el que será Adón en Israel. De allí saldrá el Adonai, ese personaje. No hay otro como él. Sus orígenes, dice este mismo texto, termino Miqueas 5:2, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Otras versiones de la Biblia, otras revisiones dicen de esta manera, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes vienen desde la eternidad. Equivale a lo que nosotros leemos aquí en la 909, que dice que sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Su señorío es eterno. Y dice Miqueas 5:2, de ti Betlem Efrata, pequeña entre las comunidades de Israel, de ti me saldrá el que será ese Señor, ese Adón. Para ellos, decía, para los judíos, Jesús, a quien nosotros proclamamos en estos días, a quien anunciamos siempre, porque el mensaje que predicamos es cristocéntrico. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado y a este como Señor. Para los judíos, o para muchos de ellos, Jesús no cumplió con todas las expectativas de lo que describen las profecías acerca de este Adón, de este Señor. No se cumplieron. A pesar de que Jesús hizo tantas cosas maravillosas y ellos las vieron, por ejemplo, podríamos nosotros recordar sus milagros. No sé, hay tantos milagros en los evangelios, narrados por los evangelistas, de todo lo que hizo Jesús. No sé, podríamos traer a la memoria cuando él calmó la tormenta, cuando los discípulos dicen, bueno, ¿quién es este? Ellos mismos se sorprenden, dicen, ¿quién es este a quien aún el mar y el viento le obedecen? Rascándose la cabeza dicen, bueno, ¿quién es? Así se sorprendían ellos de los milagros. Sanar a los leprosos solamente con su palabra, devolver la vista a los ciegos, curar a los paralíticos, liberar a los endemoniados solamente con el poder de su palabra, resucitar a Lázaro solamente con el poder de su palabra. A pesar de todo lo que los judíos vieron, para ellos no fue suficiente. Lo que a nosotros nos es sorprendente de la vida, de la obra, del ministerio de Jesús, para ellos no fue suficiente. Yo no sé para ti que escuchas esta palabra, si lo consideres suficiente para poder llegar a la conclusión de decir, Jesús es el Adón, Jesús es el Señor. Yo veo en estos relatos de los evangelios, veo las profecías, miro a Cristo y digo, es el Señor. Pero para ellos no fue suficiente. Esa es la razón por la que terminó crucificado. Para ellos no fue el cumplimiento de todas sus expectativas para poder llegar a esa conclusión de decir, sí, Él es el Señor, Jesús es el Señor. Ellos no llegan a esta conclusión porque no fue suficiente. Y miren, acompáñenme a Lucas 24:21, donde se refleja la expresión generalizada del pueblo judío en tiempos del Señor Jesús después de que fue crucificado.
Esa frase que ustedes han leído muchas veces es el reflejo del pensamiento generalizado de los judíos, de todos los judíos. Vamos a Lucas 24, 21. Lucas 24, 21 dice de esta manera. Aquí está. El pasaje habla de los discípulos de Emaús. Jesús ha sido crucificado, las mujeres le han llorado, los discípulos han sido esparcidos, la gente comenta lo que ha sucedido en el pueblo, los discípulos van rumbo a Emaús, se les acerca un varón, sin saber ellos que es Jesús mismo, les pregunta el Señor, bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué son estas pláticas que ustedes tienen? Ustedes conocen parte del relato, de este relato, tráiganlo a la memoria, pero el versículo 21 dice, fíjense, mas nosotros, ese nosotros refleja, dije, el pensamiento generalizado de todos los judíos. Nosotros esperábamos, después de haber visto los milagros, después de haber visto las sanidades, después de haber visto la resurrección de Lázaro, después de haber visto a Jesús caminar sobre las aguas, después de haber visto cómo los ciegos eran restablecidos en su visión, dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos, dicen ellos, que este fuera el Señor. Y ese es el pensamiento generalizado de los judíos. Esperábamos, por todo lo que hizo, esperábamos que Él fuera. Todo apuntaba que era Él. Dice, y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido esto. Jesús fue muerto en una cruz, en manos de los perversos, de los malvados romanos. Dicen, pero esperábamos que Él fuera. Ese es el pensamiento generalizado de ellos. Dice, esperábamos que Él fuera. Para el tiempo de Jesús se había introducido un término griego que no sustituye al término hebreo Adón. Decíamos de dónde viene Adonai, el nombre de Dios. Se introduce el término griego kurios, y kurios describe ahora al que tiene dominio y autoridad con amor. Y es el término que adoptan los discípulos del Señor para hablar ahora de Jesús como Señor. Cuando Pilato recibe a Jesús para ser juzgado, en San Juan 18, versículos 33 y 36, vamos ahora al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 18. Pilato le pregunta al Señor directamente. Le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Juan 18, versículo número 33 dice que así que Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y les dice, y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Como diciéndole, ¿eres tú ese Señor? Tú eres ese Adón, o tú eres el Kurios. Tú eres el rey de los Mesías, de los judíos. Le dice Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo ha dicho otro? ¿Quién te ha pasado esta información de que los judíos esperan a un Señor, de que esperan a un gobernante, de que esperan a un Adón, a un Kurios, a un Señor con toda la autoridad? Y Jesús le dice en el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Tienen dudas de que si Jesús es este Señor, de que si Jesús es este Mesías, si Jesús es el rey de los judíos, si Él es el Cristo. Y los judíos, cuando precisamente Poncio Pilato crucifica a Jesús, y pone una leyenda ahí sobre la cruz en la que fue sacrificado nuestro Señor, nuestro Cordero, el que Dios había apartado para ser quien iba a expiar nuestros pecados.
Pilato pone una leyenda, pone en ese cartel: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero ¿qué dijeron los judíos? Le dicen a Pilato: no pongas Jesús, el Rey de los judíos, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, no pongas eso. Él no es nuestro rey, Él no es nuestro Adón, Él no es el Señor que estábamos esperando. Como dijeron los discípulos de Maús, esperábamos que Él fuera, pero Pilato, discúlpame, pero no es el Rey de los judíos. Pon el que se dijo que es Rey de los judíos. No pongas eso. Y Pilato dice: lo que he escrito, escrito. Escrito está. No lo pienso cambiar. Y esto era de Dios. Déjenme decir que esto era de Dios. Que se anunciara en ese cartel, en esa cruz donde fue crucificado el Señor, que se dijese: Jesús Nazareno, aunque no les guste, y si lo escuchan los judíos, aunque no les guste, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Él es el Señor. Te guste o no te guste, Dios está valiéndose de esto. Cuando Pedro predicó, usted recuerda cuando está en Pentecostés, aquel pasaje de Hechos capítulo 2, acompáñenme ahora a Hechos capítulo 2. Estamos viendo cómo las profecías, todo apunta a Jesús, todo señala para con Él. Mateo, cuando escribe su evangelio, tiene el propósito de demostrarle a su pueblo, de decir: queridos hermanos, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, tal como lo dijo el profeta. En Él se cumplió la profecía. Pero ellos no lo tuvieron en su noticia. Vamos a Hechos, capítulo número 2, versículos. Bueno, este pasaje es bastante amplio. Yo podría comenzar en el 22 hasta el versículo, por lo menos hasta el 40, donde Pedro dice, no lo voy a leer todo, 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Está anunciando al Señor, al Mesías, y dice: varones israelitas. Y comienza a hablar de Jesús. Versículo número 36. Me voy a saltar todo lo demás. Aunque fue un gran sermón de Pedro, vean cómo se dirige a los varones israelitas, al pueblo judío, y en el 36 dice: sepa pues ciertísimamente, ciertísimamente es sin lugar a dudas, sin que nadie lo dude. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, señala, que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Sepa ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que Jesús, que Dios, aquel que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor, está diciendo el apóstol Pedro a toda la casa de Israel. Y vean cómo lo recalca Hechos 10, versículos 34, Hechos 10, 34 al 36. Cuando Pedro no tiene duda. Cuando el Señor preguntó, dice en aquella ocasión a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Ya saben, todo tipo de respuestas, pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Todo lo que tú y yo hoy podríamos decir con todo nuestro corazón acerca de Jesús. Pedro lo resumió en esta frase: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tenemos lugar a dudas. Lo predica en Pentecostés, varones israelitas, aquel que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Después pasan unos días, unos mesecitos, unos años, y Pedro va a la casa de Cornelio, a la casa de un gentil, de un centurión, y dice lo siguiente en casa de Cornelio. Hechos 10,
34 al 36. Acompáñenme, dice: entonces Pedro, abriendo su boca en casa de Cornelio, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra Dios a los hijos de Israel. Fíjense, Dios envió palabra a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. ¿Y qué dice ahí Pedro? Este es el Señor de todos. Les guste o no les guste. No solamente de los judíos, como se lo dijo en Hechos 2:36, varones israelitas. Ese que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora le dice a los gentiles en casa de Cornelio, les dice esto: este es el Señor de todos. Es el Señor. Es el Adón. Es quien tiene toda la autoridad. Jesús resucitado dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Pedro dice: este es el Señor de todos. ¿Lo creas o no lo creas? ¿Te guste o no te guste? Y el Señor Jesús, fíjense que Él mismo lo había dicho a todos los judíos en su ministerio. Mateo 12:8 dice que cuando los judíos le reclamaban de por qué hacía ciertas cosas como sanar a los enfermos en sábado, bueno, ¿tú quién eres? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué en el día de reposo estás haciendo esto? Estás pecando, le decían los religiosos de Israel. Mateo 12:8 dice el Señor: porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Aún, dice, el Hijo del Hombre es, resaltemos ahí la palabra, Señor del sábado. Por eso cuando le preguntan: dinos con qué autoridad haces esto, ¿se imaginan qué respuesta les pudo haber dado Jesús cuando le dicen: dinos quién te crees? Dinos con qué autoridad haces esto. Si Jesús les hubiera dicho con la autoridad de ser el Adón que ustedes esperan, se hubiesen adelantado para crucificarlo, para apedrearlo. Muchas veces, bueno, por lo menos en una ocasión vemos que el Señor tuvo que escapar en medio de ellos, salir en medio, pasar en medio de ellos, porque ya lo querían linchar. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Dinos quién te dio esa autoridad. O sea, eres tú. Por eso causó tantas controversias y le mandaban a preguntar: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo o esperamos otro? Y dije hace un momento que para los judíos no fue suficiente lo que Jesús hizo para demostrar que Él era el Señor. De hecho, si nosotros leemos con cuidado los relatos de los evangelios, a Jesús no le llaman Señor. ¿Ya lo han notado? ¿Cómo les llaman? Maestro. Maestro. El mismo Nicodemo, San Juan 3:2, el mismo Nicodemo dice que llegó de noche. San Juan 3:2 no le llama Señor. Juan 3:2 dice, 3:2, este vino, está hablando de Nicodemo, a Jesús de noche y le dice: Rabí. Rabí significa maestro. No le llama Señor. ¿Quiénes le llamaban Señor? Los discípulos, quienes habían reconocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente ellos le llaman Señor. Lean los evangelios otra vez y se van a dar cuenta que el ciego Bartimeo le dice: maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres? Que recobre la vista. Maestro, o hijo de David. Pero quienes le llaman Señor son sus discípulos. La gente, vamos a llamarle común, el resto de la gente le llama maestro, ¿sí? Como el joven rico llega con Jesús y le dice: maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? No le llaman Señor, porque ya les dije que ellos no utilizaban la palabra Señor.
Cuando alguien le llamaba Señor a Jesús, de verdad era el reconocimiento de que Él era el Señor, de que Él era aquel de quien hablaban los profetas. Muy poco le decían Señor. Y San Juan 13:13, dijo el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador. San Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor. ¿Y qué dice? Lo que dice, lo dicen bien. Quienes me llaman Señor, lo dicen bien. Quienes me llaman Maestro, lo dicen bien, dice el Señor, porque lo soy. Porque lo soy. Él es, escúchenlo bien, Él es el Señor, Él es el Maestro, a la gloria de Dios Padre. Pero la gente comenzó a utilizar la palabra Señor de una forma muy común. Hoy nosotros de verdad usamos la palabra Señor, les digo, en nuestra cultura occidental, para referirnos a cualquier varón, al que no conocemos, a un desconocido. Nosotros decimos, un señor. Ellos no. De hecho, esta palabra, dice Mateo 7:21, el Señor, comenzaron a aprenderse la palabrita y comenzaron a llamarle solamente de labios al Señor, Señor. Y es algo que nosotros no debemos de hacer tampoco, y ahorita vamos a ver la razón, de utilizar la palabra Señor para con Cristo, para con Jesús, sin tener el reconocimiento pleno en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra conciencia, de que realmente Él es el Señor. No debemos de usar esa palabra, porque Jesús dice, dije San Mateo 7:21, donde dice el mismo Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, prohibido usar la palabra Señor si tú no reconoces a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Prohibido. Un demonio no puede llamarle Señor sin el reconocimiento. No lo podrían hacer. No lo podrían hacer. Años más tarde, Dios le reveló a su siervo, el apóstol Pablo, lo siguiente. Primera a los Corintios 12. Dios le revela, y por eso lo derivo del pasaje de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando Pablo escribe a los Corintios, primera a los Corintios 12, versículo número 3, dice lo siguiente. Dios le revela esto a Pablo y le dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Nadie que hable en el poder, en la unción, en la virtud del Espíritu Santo podría decir que Jesús es anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso no pueden, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Si tú reconoces que Jesús es el Adón, el que tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder, si para ti es suficiente el Evangelio, porque es la revelación de Dios, y creo que es más que suficiente, es basta para poder nosotros llegar a esta hermosa conclusión de que Jesús es el Señor. Esta palabra que describe todo el poder, todo el señorío, toda la gloria, toda la magnificencia en una sola persona, en la persona de nuestro querido, de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo ese esplendor de lo que hablaron los profetas en la persona de Jesús. Vean cómo Pablo, Efesios capítulo 1, exalta el señorío de Cristo. Habla del Señor inspirado por el Espíritu Santo, porque esto se lo reveló Dios. Y vean cómo Efesios capítulo 1 dice, versículos 19 en adelante: y cuál aquella supereminente
No, es decir, no alcanza las palabras. Aquí dice, aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, colocándole a su diestra en los cielos. Esto es, sentarse a la diestra de Dios es tener toda la autoridad, todo el poder, todo ese señorío que estamos describiendo. Dice, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, está hablando de Cristo, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está diciendo, no hay otro Señor. No hay alguien más sublime, más exaltado, más lleno de poder, de magnificencia que Cristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, y a este como Señor. Él es el Señor. Apocalipsis, voy concluyendo, Apocalipsis, capítulo número 17, cuando Juan ve esta revelación de Dios, donde se concluyen todas las profecías en el libro de Apocalipsis. Todas las profecías desde Génesis que hablan acerca de ese Adón, de ese Señor, de ese Curios, todas esas profecías concluyen en el libro de Apocalipsis, y Apocalipsis 17, versículo 14. Apocalipsis, versículo 17, 14 dice, cuando Juan ve al Cordero, al Señor Jesús, glorioso, como lo ve desde el principio, ¿sí? Vestido con vestiduras blancas resplandecientes, que se pasea entre los candeleros, quien tiene el espíritu, los espíritus en sus manos, los ministros en sus manos, dice, y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor. Los vencerá, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. No hay otro como nuestro Señor. No lo hay. Y Apocalipsis 19, 16. Algo más ve Juan cuando está mirando toda esa revelación. Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¡Wow! Y está con mayúsculas, porque de verdad no se puede resaltar de otra manera. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor, así con toda la extensión de la palabra, el Señor de los señores. Jesús es el Señor. ¿Lo reconozcas o no lo reconozcas? Él sigue siendo el Señor. Y concluyo, acompáñenme a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Mira, hermano, hermana, yo no sé si de verdad, si esto haya sido suficiente. Espero en Dios que sí, para que tú llegues a esa conclusión y con todo tu corazón puedas confesar que Jesús es ese Señor. Es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. A muchos les costó trabajo reconocer a Jesús como su Señor, pero llegará un día cuando todos, absolutamente todos, hagan esta declaración. Y esa declaración no precisamente va a ser para que sean salvos. En muchos es porque ya somos salvos. Pero todos, algún día, porque toda la creación, todo el universo, confesará lo siguiente. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Pónganse de pie y acompáñenme a leer. Esta es nuestra conclusión. Filipenses 2, del 9 al 13. Leemos juntos. Dice así la palabra bendita. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y de los debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Jesús es el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la hermosa revelación de tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender que no hay otro nombre dado a los hombres, nombre más sublime y excelso que el nombre de Jesús. Señor, tu pueblo no recibió esta bendición en aquel momento. No pudieron mirar en Cristo lo que hoy la iglesia mira por fe a través de tu palabra. Aún teniendo, Señor, el privilegio de haberlo visto, de haberlo palpado, de haber escuchado esas palabras de vida eterna, ellos, Señor, cerraron sus oídos, su corazón, y no reconocerlo como el Adonai, como el Señor. Gracias porque hoy nosotros podemos mirar tu palabra, Señor, y con todo nuestro corazón podemos decir que Jesús es el Señor. No hay otro Señor, no hay nadie más fuera de Él, y es maravilloso. Gracias, Señor, permítenos enamorar cada vez más de nuestro precioso, de nuestro bendito Salvador. Ayúdanos a predicarlo, a compartirlo, a anunciarlo. Abre tú las mentes, los corazones, para que puedan entender, Señor, lo que por tu gracia infinita nosotros miramos en tu palabra, lo podemos entender y lo podemos creer. Y en tu Espíritu, Señor, poder declarar que Jesús es nuestro Señor. Nos sometemos gustosos a ese señorío, a esa autoridad llena de amor. Y Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos perdones nuestros pecados y que tú recibas la gloria y la honra por habernos dado, Señor, a Cristo. Gracias, Padre, porque este es el mensaje de la Navidad, porque tú lo enviaste. Tú enviaste, Señor, a tu Hijo amado para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. A su nombre sea la gloria, ahora y por toda la eternidad, porque Él es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Padre Santo, recibe nuestra oración, nuestra gratitud, nuestra vida, a través de Cristo Jesús, nuestro amante Señor y Salvador. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.